es muy difícil no sentirse impresionado, no sentirse impactado por lo que ocurrió en Alemania hace exactamente 7 días, el domingo pasado. Un cimbronazo político, un cimbronazo político realmente, porque por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una fuerza política caracterizada como de extrema derecha ganó las elecciones en uno de los 16 estados federados alemanes. Estamos hablando de Alternativa para Alemania, AfD, por la sigla en inglés, un partido que ya tiene un poquitito más de 10 años de historia, que tiene raíces diversas, que no es tan fácil identificar con un sector muy particular de la política y de la sociedad alemana, pero que es un partido por lo menos caracterizado como de extrema derecha y que logró ganar las elecciones en el estado de Turingia, salió segundo en el estado de Sajonia, los dos donde se realizaron elecciones. Y claro, el punto es que más allá de esto, de este resultado puntual de hace una semana, lo impresionante es cómo esta fuerza política viene creciendo de forma sistemática, elección tras elección, superando en muchos casos a fuerzas establecidas desde hace tiempo, como el Partido Socialdemócrata, que hoy gobierna a nivel nacional con el canciller Olaf Scholz, o como la Democracia Cristiana, que es el partido que durante tanto tiempo tuvo a Angela Merkel como figura política estelar de Europa y como canciller alemana. ¿Qué propone esta fuerza política? ¿Es realmente una fuerza neonazi? ¿Es comparable con el Partido Nacional Socialista que llevó a Adolf Hitler en el poder hace ya más de 70 años, más de 80 años? ¿Estamos ante esa situación? ¿Qué está pasando en Alemania? Bueno, vamos a estar conversando acerca de eso, vamos a tratar de pensar juntos, analizando este fenómeno, que, como vamos a ir viendo, no es ajeno a lo que viene ocurriendo en toda Europa y a lo que viene ocurriendo en todo el mundo occidental. Vamos a empezar por el comienzo. Alemania es un país muy federal, los 16 lands o estados tienen una enorme autonomía y de hecho van renovando sus autoridades, cada uno con sistema tipo parlamentario, periódicamente en distintos momentos. Le tocaba el domingo pasado votar, como te decía, a dos estados del este, que son Turingia y Sajonia. ¿Por qué te aclaro que del este? Porque eran estados que hasta 1989, hasta el derrumbe del muro de Berlín, hasta la reunificación alemana, pertenecían a lo que se conocía como la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania comunista, la Alemania oriental. Y esa marca, a pesar de todos los éxitos notables y todos los progresos que ha hecho Alemania en las últimas décadas, sigue estando presente en estos estados que están en el este, que no tienen ni los mismos estándares de vida, ni mismos niveles de diversidad, ni los mismos niveles, podríamos decir, de inserción en el mundo y en la sociedad global que tienen los estados que están en el centro y en el oeste del país, que formaban parte de la República Federal Alemana, es decir, la Alemania occidental o la Alemania plenamente integrada a Europa y al mundo capitalista. Eso está detrás, en parte, pues una de las razones por las cuales a la derecha más dura le ha ido particularmente bien en estos estados, no desde ahora, desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué pasó en Turingia? En concreto, AfD, Alternativa para Alemania, queda en el primer puesto con el 33% de los votos, sumando 10 puntos porcentuales más que en la elección anterior realizada en este estado, superando además por 10 puntos porcentuales a el partido de Merkel, a la CDU, a la Democracia Cristiana, y superando por poco a el partido, y esto es importante plantearlo, el partido que venía gobernando hasta ahora aquí, que es Die Linke o la izquierda. Fíjate vos qué interesante este dato. Pasamos de una región que estaba gobernada por un partido de izquierda dura, de izquierda radical, si querés de extrema izquierda, no por la centroizquierda que representa el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, sino por la extrema izquierda, a que
la elección siguiente, 4 años después, pase a gobernar la extrema derecha. Qué interesante esto, porque ya no se está hablando de un malestar, ya no se está hablando de una sociedad, la sociedad del siglo XXI en Alemania, y te diría que en todo el mundo, que ya no se rige tanto por cuestiones ideológicas de izquierda o derecha, sino mucho más por estilos, por formas de gobernar y por propuestas para resolver los problemas, ¿no? Y evidentemente es gente que siente un alto grado de insatisfacción con las condiciones de vida, con lo que le ha tocado, con la política tradicional, y esa insatisfacción la lleva a apoyarse en impugnaciones extremas o en partidos que proponen impugnaciones extremas al orden político, al orden económico y por lo tanto cambios radicales. Como la izquierda no pudo de alguna manera cumplir con las promesas o en todo caso lograr que esos cambios que proponía mejoraran la vida de la gente, hoy los habitantes de Turingia se terminan inclinando por un partido que está en el otro extremo. O por supuesto habrá que ver si efectivamente termina gobernando AfD. Es muy probable que no, porque como te decía antes, es un sistema parlamentario. En los sistemas parlamentarios hay que tener mayoría para gobernar. Con 33% quedó lejos de la mayoría. Y lo que viene ocurriendo en Alemania, en una especie de reflejo de considerar que todo lo que está a la derecha extrema de alguna manera emula, recuerda el horror del nazismo, el resto de la política forman lo que se conoce como un cordón sanitario por el cual deciden no hacer alianzas con la extrema derecha, dejar afuera de cualquier tipo de coalición de gobierno, con lo cual es posible que se termine formando algún tipo de coalición alternativa entre los otros espacios políticos para que no gobierne la extrema derecha. El punto, el dato, es que el crecimiento electoral es innegable. ¿Qué pasó en el otro estado donde se votaba? Estamos hablando de Sajonia. Bueno, allí salió segunda la extrema derecha, la Alternativa para Alemania, con el 30,6% de los votos, solamente un punto por debajo del Partido Socialdemócrata, del Partido de la Democracia Cristiana, perdón, que obviamente sería la centro derecha, el Partido Conservador tradicional, que termina sacando un punto más allí. ¿Qué es Alternativa para Alemania? Ya entendemos qué es lo que pasó la semana pasada, ya entendemos por qué estas elecciones son de alguna manera marcan un hito. Ahora, ¿qué es Alternativa para Alemania? Bueno, este partido se funda el 6 de febrero del año 2013. En ese momento empezaba a haber entre sectores académicos, muchos eran economistas, un enojo creciente con cómo Alemania se estaba manejando frente a la gran crisis que se había generado en la Unión Europea a partir de la crisis o la gran recesión desatada en 2008 con el crash financiero en Wall Street, la caída de Lehman Brothers, y recordemos que en ese momento empieza a haber toda una serie de bancarrotas, podríamos decir, de quiebras, de crisis de deuda de muchos países europeos, el más importante Grecia, pero también Portugal con problemas, España con problemas, Irlanda con problemas, y Alemania parecía como el país, ya que eres el país más fuerte económicamente de Europa, aparecía de algún modo como el rescatista de estos otros países. Entre otras cosas porque el Banco Central Europeo es prácticamente una extensión del Banco Central Alemán. Bueno, eso fue generando en todo un sector, insisto, más en principio académico y si querés en menor medida de la sociedad, cierto rechazo hacia Europa y a esta idea de que Alemania tenía que financiar las políticas derrochadoras de los países del sur de Europa. Con esa idea se funda un poco Alternativa para Alemania. Te diría con una posición euroescéptica esencialmente. Ahora, lo que se van dando cuenta los líderes de este partido es que cuando empiezan a meterse con otros temas más social conservadores y sobre todo cuando empiezan a tocar una fibra, que es la fibra del rechazo creciente hacia la inmigración irregular, empieza a haber un salto cualitativo en el nivel de apoyo que gana este partido. ¿Y yo qué año te dije que se había fundado? 2013. ¿Qué pasa en 2014-2015? La gran crisis migratoria desatada por el estallido en Oriente Medio, el estallido en Irak y sobre todo el estallido en Siria, que provoca un éxodo de más de 5 millones de personas,
esas personas masivamente hacia Europa, y Alemania, por decisión de la canciller Angela Merkel, se convierte en uno de los países más generosos. Cerca de 1 millón de refugiados recibió Alemania en esos años. Claro, de golpe, más allá de toda la solidaridad que expresaron buena parte de los alemanes ante esa crisis, empezaron a brotar los problemas asociados a que en tan poco tiempo ingrese tanta gente de una cultura completamente diferente, con enormes dificultades para insertarse laboral, educativa, social y políticamente en la sociedad alemana. Es así como Alternativa para Alemania empieza a incorporar un discurso muy fuertemente anti-inmigración, con algunas posturas que en algunos sectores son muy radicales y podrían emparentarse con la xenofobia y en algunos casos hasta quizás con el racismo. Ahora, ¿es un partido neonazi? ¿Es un partido que sostiene que hay alguna raza superior que depende de del origen étnico social de donde uno nació, una posición de superioridad en la sociedad como planteaba el nacionalsocialismo? No, evidentemente no. Ni siquiera es un partido que haya nacido a partir de fuerzas neonazis que sí existen en Alemania y en toda Europa. Sí es un partido, como te decía, con una posición muy fuertemente en contra de los inmigrantes, que si uno rastrea los discursos de sus principales líderes, sobre todo plantea eso, que el problema es primero no los extranjeros en sí, sino la inmigración irregular, y que el problema esencial no tiene tanto que ver con dónde nacieron las personas, sino con lo que esas personas hacen y concretamente con las dificultades que tienen muchas de esas personas para insertarse en la sociedad, sobre todo cuando empieza a aparecer la vinculación entre migración irregular y criminalidad, algo de lo que voy a hablar en un momento. Ahora, así como te digo esto, te digo que es un partido que tiene figuras muy controvertidas, que tiene figuras que han realizado expresiones que uno podría calificar de antisemitas, de racistas, de xenófobas. Y hay un caso que es emblemático, que es el de Björn Höcke, que es uno de los principales fundadores de Alternativa para Alemania, que fue condenado a pagar una multa de 13.000 euros por haber utilizado en un discurso en el año 2021 la siguiente frase, el siguiente eslogan: todo por Alemania, al cierre de un discurso. ¿Qué pasa? Todo por Alemania era uno de los eslóganes principales de las SA, uno de los grupos de choque que tenía sobre todo el nacionalsocialismo, el nazismo en su parte inicial, en su primer momento. Después las SS reemplazarían a las SA. Y uno podría decir, bueno, quizás fue una coincidencia. Claro, cuando uno sabe que Björn Höcke era y es profesor de historia, difícilmente eso haya sido un accidente, con lo cual fue un guiño nazi que hizo este personaje. Entonces se trata de un partido político sin dudas que tiene todo un contorno muy, pero muy oscuro, lo cual no impidió un crecimiento sostenido, porque el del domingo pasado es el éxito más importante, pero hay que decir que en las elecciones europeas que se celebraron este 2024, quedó segundo a nivel nacional con el 16% de los votos, superando al Partido Socialdemócrata del actual canciller Olaf Scholz, que terminó tercero, y quedando bastante cerca del Partido Cristiano Demócrata, que se terminó quedando con el primer puesto en estas elecciones europeas, donde hubo en toda Europa un avance fuerte de la derecha. Ahora, si nosotros nos tenemos que meter, ya entendemos qué es lo que pasó el domingo pasado, ya empezamos a comprender un poco la radiografía de este partido, de la AfD, de la Alternativa para Alemania. Ahora, ¿cuáles son las causas de este fenómeno? Que un poquito ya las hemos venido sugiriendo. Hay que hablar primero de un catalizador, de un disparador. Y para entender el disparador, o podríamos decir el antecedente directo que nos lleva a estas elecciones, hay que ir a lo que ocurrió el 23 de agosto en Solingen, una localidad ubicada en la región de Düsseldorf, una de las principales ciudades
de Alemania, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, importante, en el otro extremo de Alemania, es decir, en el oeste, muy lejos de donde se votó el domingo pasado. Pero claro, fue tan impactante lo que ocurrió ese 23 de agosto en un festival de Solingen, que todo Alemania quedó conmocionado por eso. En concreto, un hombre tomó un puñal y en ese festival, donde había mucha gente, apuñaló y asesinó de la forma más sangrienta y brutal que te puedas imaginar a 3 personas. Hubo una cacería de 24 horas hasta que finalmente lo encontraron. ¿Por qué este caso, más allá de lo aberrante en sí del homicidio, fue tan impactante? Paso a enumerar. Punto número 1. Este atacante se reivindicó como miembro de ISIS, del Estado Islámico, este grupo terrorista islamista que entre 2014, 2015, 2016 cometió una ola de ataques sin precedentes en toda Europa, que ahora en una de sus reversiones viene atacando fuerte, por ejemplo, en Rusia, que ha atacado también en Afganistán, en Pakistán, que hacía muchos años que no atacaba en Alemania. Entonces, esto ya es un primer llamado de atención, que vuelve a haber un ataque perpetrado por ISIS. Segundo punto, el atacante era un ciudadano sirio, nacido, criado y que vivió la mayor parte de su vida en Siria, y, atención con este dato, tenía el estatus de refugiado en Alemania. Es decir, un hombre a quien Alemania le abrió las puertas, le dio un montón de beneficios sociales y económicos y termina convirtiendo un atentado terrorista de este calibre. No termina acá. Este hecho fue además muy impactante por un tercer punto. Y es que este hombre tenía una orden de expulsión de Alemania. Una orden que no se cumplió. ¿Por qué tenía una orden de expulsión si había sido aceptado como refugiado? Porque en realidad, según la legislación europea, cuando una persona que podría calificar como refugiado porque está huyendo o de la persecución política o del horror o del terror, como puede ser el caso de este inmigrante sirio que estaba huyendo, o creemos, o se creía que estaba huyendo, por ejemplo, del terrorismo, este hombre ingresó a Europa por Bulgaria. Y la legislación europea implica que el primer país al que se le debe solicitar asilo es el país por el que se ingresa. Y este hombre no solicitó asilo en Bulgaria, sino que fue directo a Alemania. Con lo cual había una orden para expulsión. Lo que sucede es que los controles que se hacen sobre los ciudadanos extranjeros, sobre los refugiados, son tan débiles que nunca se ejecutó la orden y este individuo seguía viviendo como un refugiado político. Tanto es así que fue un cuchillo que tomó de la cocina del centro de refugiados en el que vivía el que utilizó para el ataque. Pero hay un cuarto elemento que también explica por qué hay tanto enojo y por qué ese enojo puede canalizarse en un partido de ideas tan extremistas como la AfD, la Alternativa para Alemania. Y es que cuando todo el país estaba en llamas, al enterarse de lo que había pasado, al enterarse de que el atacante era un refugiado sirio que tenía una orden de expulsión del país, que encima se había reivindicado como terrorista, la primera respuesta de la ministra del Interior, Nancy Faeser, fue decir que Alemania tenía un grave problema de falta de regulación de los cuchillos en las calles. Sí, lo que estás escuchando. Para la ministra del Interior, el problema que quedaba en evidencia era que no se controlaban los cuchillos que se usaban en las calles. No que había un descontrol respecto de la inmigración, respecto de los refugiados y respecto de la criminalidad. Ahora, cuando decimos y cuando muchos sienten en Alemania que hay un problema con la inmigración y que hay un problema con la criminalidad, no se basa en prejuicios como quiere hacer creer cierta parte de la intelectualidad, cierta parte del periodismo y sobre todo la política tradicional. Se basa en hechos concretos. Por eso no se puede entender esta crisis, no se puede entender la crisis de Occidente sin entender que hay una crisis fenomenal, como te lo venimos diciendo domingo a domingo, de la clase dirigente,
de los intelectuales, de los que están para pensar y de los que están para dirigir, que tienen ante sus narices un problema gigantesco y que o bien lo niegan o en todo caso culpan de ese problema a quienes lo sufren. Cuando hablamos de causas de largo plazo sobre esto de lo que estamos conversando, nos referimos a lo siguiente. En la actualidad, aproximadamente el 18% de la población alemana nació fuera del país. El 18% es un porcentaje altísimo, altísimo. En Argentina no llegan al 5%, para que entendamos. Es muy difícil asimilar al 18, el hecho de que el 18% de tu población sea extranjera. Pero además, el dato es que es el doble que hace 15 años. Es decir, que la población extranjera se duplicó en un lapso de poco más de 10 años. Para que entendamos además cómo el problema se está agravando, sobre todo en la pospandemia, en 2023, el dato que es impactante es que el ingreso no autorizado, es decir, el ingreso irregular de personas, creció un 40% respecto de 2022. Fueron casi 100.000 personas detectadas ingresando ilegalmente, es decir, 40% más. Pero además, el delito de personas que, estando ya dentro de Alemania, tenían que irse y no se fueron, es decir, permanencia ilegal, creció 30%. Fíjate lo que estamos hablando, 40, 30%, los datos de incremento de ingreso o estancia ilegal de extranjeros, solamente comparando 2023 con 2022. Ahora, ¿qué pasa? En el mismo lapso, lo que vemos es un aumento sostenido de la violencia. Un aumento sostenido de la violencia. Para que entendamos lo siguiente, los delitos violentos crecieron a nivel nacional en el 2023 8,6% respecto a 2023. Fueron 214.000 delitos violentos, el máximo en 15 años. Un patrón que lo vemos en toda Europa. Aumento de la inmigración irregular y aumento de la criminalidad. El número de personas sospechosas detenidas, y escucha este dato, aumentó 7%, es decir, se arrestó a 7% más de personas en 2023 que en 2022. Se terminaron arrestando así a 2.2 millones de personas. Ahora, escucha este dato. El 41% de las personas arrestadas por delitos violentos y de distinto tipo, el 41% no tenían pasaporte alemán. No tenían pasaporte alemán. Es decir, los extranjeros son el 18% de la población alemana. Ahora, cuando vamos a los delitos, son el 41% de los arrestados por esos delitos. Y hay un dato más. 2,2 millones de personas arrestadas. Bueno, el 40% de ellos no tenían pasaporte alemán. 400.000 son refugiados. Es decir, prácticamente más de un tercio de los extranjeros que son arrestados por cometer delitos en Alemania son refugiados. Son refugiados o solicitantes de asilo, es decir, personas en proceso de convertirse en refugiados. Este es el descontrol que está viviendo Alemania y toda Europa. Un descontrol frente al cual no se hace nada. Y que tiene, por ejemplo, a la capital como una de las zonas más afectadas. Berlín es el estado, por ejemplo, que mayor aumento de robos registró. 35% crecieron los robos en Berlín de un año para el otro. Esto lo que está haciendo es que mucha gente ya no reconozca a su propia ciudad, que ya tenga miedo de salir a la calle, que vea que sus barrios, que antes eran absolutamente seguros, ahora se volvieron pesados. Que además cambió el entorno cultural con el cual están viviendo. Te doy un dato de Berlín. ¿Sabes cuál es el nombre? ¿Sabes cuál es el nombre más popular en Berlín hoy entre los recién nacidos? Pero con mucha ventaja. Mohamed. Estas son estadísticas oficiales, ¿eh? Mohamed. Es decir, en Alemania, el nombre más utilizado, en realidad en Berlín, en la ciudad de Berlín, el nombre más utilizado entre los recién nacidos es Mohamed, que si no lo sabes, es la versión en inglés de Mahoma, el profeta, por supuesto, del Islam. Obviamente también ha crecido enormemente la población islámica, entre otras cosas por migraciones anteriores y también
por los países de los que provienen los inmigrantes. En conclusión, Europa tiene un problema grave porque ha habido un aumento descontrolado de la inmigración, un aumento muy fuerte de la inmigración de comunidades que no pueden o no quieren integrarse y que no tienen los valores que tiene la sociedad occidental. Eso ha ido de la mano de un deterioro de las condiciones de vida en esas sociedades. Alemania no es la excepción. De seguridad pública, de orden público. Y frente a eso, la política tradicional o mira para otro lado, o niega el problema, o termina directamente acusando a la mayor parte de la población de ser racista y de ser xenófoba por no estar dispuesta a aceptar que su vida se modificó por completo y que no puede tener que quejarse porque antes podía salir tranquila a la calle y hoy ya no puede salir tranquila, porque un judío no puede salir con kipá a la calle porque sufre amenazas antisemitas, o que una mujer sabe que ahora no puede salir con minifalda porque se expone a que la ataquen o que le digan cosas que hace 10 o 20 años no le podrían haber dicho. Es esta crisis política la que explica que terminen creciendo grupos radicalizados, como por ejemplo Alternativa para Alemania, cuyas respuestas a estos problemas quizás son extremas, probablemente sean peligrosas, pero claro, como son los únicos que dicen el problema tal cual es, como son los únicos que proponen resolver el problema, terminan ganando cada vez más popularidad. Lo cierto es que por un lado o por otro, Occidente naufraga. O naufraga deteriorándose lentamente porque nadie termina pudiendo, porque no hay respuesta a esta crisis, o naufraga por el otro lado, porque la respuesta a la crisis es tan radicalizada, tan violenta, que también termina vulnerando los principios occidentales, que son principios por los que vale la pena vivir.